¿Sabías que Panamá está la piscina más grande de Centroamérica, del lado del Océano Pacífico, que es lo suficientemente grande como para hacer deportes acuáticos de aventura como estos, pero también kayak, natación, motos acuáticas y mucha diversión? Rodeado de un complejo turístico de muy alto nivel con un resort con plan de todo incluido, comidas tipo buffet, restaurantes internacionales, piscina para toda la familia, toboganes, show nocturnos, discoteca, playas hermosas y mucho más. También edificios con apartamentos para inversión habitacionales para tu retiro dorado. Es como una pequeña ciudad que tiene todo a solo 1 hora y media de Ciudad de Panamá, sin numerar todo lo que puedes disfrutar de los paisajes del Pacífico, montar a caballo o solo caminar por la playa y vivir tus vacaciones soñadas. Si quieres conocer más de este lugar, te invito a que nos acompañes en este video. Este es Playa Blanca Beach Resort All Inclusive, sean todos bienvenidos. Hola a todos y gracias por acompañarnos a una aventura más por las rutas por Panamá, el cual en esta ocasión pasaremos 3 días y 2 noches en un complejo turístico llamado Playa Blanca Beach Resort, a solo 1 hora y media de Ciudad de Panamá. Playa Blanca se ubica sobre la costa del Pacífico, 120 kilómetros al oeste de la capital en la provincia de Coclé, de los cuales 115 kilómetros es por autopista de 2 carriles en cada sentido. En aproximadamente 1 hora y media estarás llegando a tu destino, pero este tiempo puede variar y mucho en horas pico, o si es fin de semana se puede formar algo de tráfico. Te recomendamos tener esto en cuenta para planificar bien tu viaje. Y como punto de referencia, el ingreso a Playa Blanca queda 1 kilómetro antes de Río Hato. Del giro desde la Interamericana entrando hacia Playa Blanca hasta la garita de acceso al complejo turístico toma solo unos minutos y debes presentarle al personal de seguridad tu identificación y número de reserva para que te den acceso. Lo primero que vas a encontrar al entrar es un complejo de edificios y casas de verano muy bonitas, y aprovechamos para hacer un breve recorrido antes para hacer nuestro check-in, para conocer un poco del lugar. Y si estás interesado en alquilar o adquirir una propiedad de estas, puedes contactar las compañías de real estate buscando en internet como Playa Blanca Beach and Lagoon Residences, que si le sacas un tiempo durante la estadía, hay una oficina de ventas muy cerca al resort. Como sugerencia para que no tengan que hacer filas muy largas al llegar al lobby de recepción, y más si reservan para fines de semana, recomendamos llegar con al menos 1 hora de anticipación para hacer el check-in, que siempre es a las 3 de la tarde, y la salida, o sea el check-out, sería al mediodía el día que finaliza tus días en el resort, lo que le da un margen de 2 horas a los encargados de aseo para preparar el cuarto para el próximo huésped. Hoy en día la mayoría de los hoteles de estas grandes cadenas y destinos turísticos cuentan con servicio de recepción las 24 horas del día, y este resort no es la excepción. Como dato importante, si un día desean venir a hospedarse en este lugar, nosotros decidimos reservar en el edificio al lado del resort llamado Town Center, a 1 minuto en auto o 3 minutos caminando del lobby de recepción, el cual nos pareció mucho mejor opción que alojarnos en las habitaciones del resort, ya que tiene habitaciones más amplias y cómodas, es más privado y silencioso, y con una vista fantástica de la piscina considerada la más grande de Centroamérica, que les mostraremos más adelante. De la habitación, evitar el contacto con teléfonos celulares, 2 tiquetes de toallas de piscina para el uso exterior, y acá vamos a encontrar un informativo con todo lo que le incluye, la red del Wi-Fi, número de recepción y horario de todo lo que está dentro de su estadía. Y ya, camino a la habitación, y como recordarán que este plan es todo incluido, al lado del lobby está Plaza Bar, y pedimos al bartender un par de piñas coladas con granadinas sin alcohol, pero depende de tu gusto porque tienes una variedad de cócteles, cerveza, licores nacionales y extranjeros. O sea, ya estamos listos para empezar a disfrutar todo lo que nos ofrece Playa Blanca Beach Resort.
Cuando hicimos la reservación pudimos pedirle al encargado de ventas que nos diera un piso alto y nos pudo asignar el piso 5 para poder tener las mejores vistas posibles de esta torre de Town Center. Y ya en la habitación, en nuestro caso fue tipo matrimonial, con una cama king size, sábanas limpias, con cocina, nevera, por si deseas preparar algo más privado en tu habitación. También tiene televisión por cable, aire acondicionado, el baño con agua caliente, jabones, champú, crema para el cuerpo. También un closet para colgar ropa, caja fuerte para guardar tus cosas de valor. También encuentras un mueble tipo oficina por si deseas trabajar en tu laptop y una pequeña sala de estar, un amplio balcón, el cual estuvimos 2 noches y 3 días inolvidables en este lugar. Nuestra reservación para esta habitación con el paquete todo incluido fue desde el viernes hasta nuestra salida el día domingo, o sea 3 días 2 noches, con un coste de $150 de viernes para sábado, y el precio de sábado para domingo sube un poco más por ser temporada alta, a $198 para un total de $348 ya con impuesto y todo. Después de dejar todas nuestras cosas en la habitación, nos fuimos a comer un snack y a conocer el resort, que conecta Town Center, que es donde nos alojamos, con esta vereda con lindos jardines, y en solo minutos ya puedes ver sus instalaciones. Recuerden que el valor que les mencionamos del costo de nuestra estadía incluye todas las comidas tipo buffet, desayuno, almuerzo y cena, las cenas en los restaurantes italianos, el de comida de mar llamado El Velero, que nos gustó muchísimo, también los licores ilimitados, los shows nocturnos, entre otros. Igual se lo dejamos abajo en la descripción el link del enlace si desean hacer las reservaciones. En el área de la playa encuentras uno de los restaurantes del resort llamado El Velero, de comida de mar a la carta excelente, que les mostraremos más adelante. Y como recomendación para todos los que se van a hospedar acá, hacer una reservación previa con suficiente anticipación, incluso esta mesa especial con un toque romántico para parejas y un paisaje bellísimo de playa del Océano Pacífico, para poder que en la noche donde está abierto al público para la cena puedan disfrutar de su deliciosa gastronomía antes de que se llene, ya que es con reservación previa. Y después de caminar un poco por la playa y por el resort para conocerlo un poco más, decidimos comer algo en la zona de los snacks, que está ubicado en el área de las piscinas y cerca del salón de shows, que en esta ocasión pudimos disfrutar unos ricos perros calientes con ensalada y nachos con salsa de carne y queso, y puedes repetir las veces que desees si tienes mucha hambre. Al igual que este bar que está al lado, puedes pedir soda de varios sabores, licores, entre otros. En nuestro caso pedimos piñas coladas con granadina sin alcohol, y te puedes sentar y disfrutar tu comida con vistas a la piscina y a la playa. En el área de la piscina hay un buen entramado de toboganes, siendo este un excelente lugar para pasar el día relajado en una silla playera con un clima veraniego muy agradable, que nos hizo muy buen clima soleado. Que también tienes un bar exclusivo para esta zona, que las veces que desees repetir tu licor favorito lo puedes hacer, o soda o lo que se te antoje, que según la carta que te pueda dar como alternativa, el Cuba Libre por ejemplo, el Tom Collins, un margarita, una piña colada, cócteles para niños también como la Amapola, que es una piña con coco y leche, el Arnold Palmer, que es una limonada y té frío, o el Roy Rogers, que es Coca-Cola con granadina. Hay una piscina para adultos, para niños de todas las edades, haciendo esta área un excelente lugar para pasar en familia y disfrutar al máximo. En esta sección del resort de toboganes hay una torre muy alta que dispone de varias opciones, desde el más lento y suave para niños con los más rápidos y emocionantes para los más grandes, que siempre hay un salvavidas dando todas las instrucciones de seguridad para que nadie tenga ningún incidente durante la bajada, como por ejemplo no usar cadenas, aretes, relojes, pulseras que se pueden enredar en la bajada. También debes cruzar los brazos y tener los pies juntos y así poder disfrutar de esta divertida experiencia. En nuestro caso probamos todo, desde el más fácil hasta el más alto y extremo, que era el tobogán amarillo, que era cerrado y oscuro, que caes con una velocidad impresionante.
Y es como volver a ser niño nuevamente, ya que cuando caes se te sube la adrenalina y al llegar a la piscina ya quieres volver a subir y repetir nuevamente. Es como cuando nuestros padres nos llevaban al río y uno se lanzaba desde lo más alto de un árbol y no te cansabas de hacerlo de nuevo. Me comentan abajo en los comentarios si te pasó algo parecido en tu infancia. Además, la diversión no termina en las piscinas y toboganes del resort, ya que también puedes disfrutar de la playa del Océano Pacífico con una hermosa arena blanca volcánica y sus matices de colores. Y también los deportes acuáticos como el kayak, como el pádel, las motos acuáticas, puedes también montar a caballo, acostarte en una hamaca que hay por todos lados y las sillas playeras y dormir una siesta, o salir a correr y hacer ejercicio por la kilométrica playa del litoral pacífico panameño. Entre las múltiples amenidades que tiene este resort, puedes en el recorrido por sus instalaciones pasar por un área donde hay aves exóticas, como estos lindos pericos africanos de todos los colores, que le llaman pájaros del amor, porque tienen una sola pareja por el resto de su vida y son bastante cariñosos. También puedes apreciar su belleza, verlos juguetear con otros y también en la sección de los papagayos rojos exóticos, aunque preferiríamos verlos libres en su ambiente natural. Es posible que hayan nacido en cautiverio o sido rescatados y no pueden volver fácilmente a su hábitat. Y si deseas mantenerte en forma durante tu estadía, también puedes darle uso al gimnasio y quemar esos kilitos ganados de la cantidad de comida que disfrutas en los buffets y los postres. Y en la parte de las piscinas puedes encontrar vendedores de artesanías que en su mayoría son hechas a mano por artesanos de la región. Y un almacén llamado La Boutique con una variedad de opciones que te permite escoger el mejor regalo para tus seres queridos y amistades, para darles un recuerdo de tu viaje. O en caso que quieras comprar artículos de playa, ropa, protectores solares o algo que tal vez se te haya olvidado llevar, ahí seguro lo encontrarás. Para todas las familias que tienen hijos pequeños hay un área de videojuegos y aparatos que tus niños se la van a pasar de lo lindo, haciendo de esta estadía algo realmente inolvidable para todos. Como también hay un cronograma de muchas actividades familiares como voleibol de playa, juegos de baloncesto de piscina, bailes y coreografías. Hasta puedes jugar bingo. Y para los más chicos también los castillos de arena familiar y jugar raqueta infantil. Ya en nuestra cómoda habitación caída la noche, descansamos un rato de todas las actividades que aprovechamos durante el día y nos preparamos para todo lo que nos esperaba este completo resort, con un clima fresco de playa y todo muy relax, que muchos de estos apartamentos son de propietarios que ya viven permanentemente en este edificio llamado Town Center, que de verdad te invita a pensar que tal vez en un futuro no muy lejano poder vivir en un lugar como este. Cuando llegas a las áreas donde se harán los shows y los restaurantes y la discoteca, la noche le da un toque especial al ambiente, ya sin mucha gente en las áreas, con el sonido de las olas de mar al fondo, viendo las familias y parejas muy felices disfrutando de esta velada con una cena tipo buffet en el restaurante principal, que les mostraremos a continuación. La variedad de comidas que ofrece en la cena este resort es muy variada y muy bien preparada y para todos los gustos, ya que en caso que seas vegetariano hay un área para ensaladas. También filetes de pescado, pollo en diferentes presentaciones, carne de res y cerdo en salsas, arroz tipo paella, pasta, yuca, papas cocinadas o fritas tipo country. También el puré de papa, sopa de gallina tipo consomé y el que es llamado plátano en tentación, que es cocinado y caramelizado en almíbar muy bueno. Y en el área de carnes asadas tienen una muy buena presentación con pailas grandes de pollo asado que puedes aderezarla con salsa barbecue, mostaza dulce, guacamole, entre otros. También una mesa completa y variedad de panes y qué decir de la sección de postres muy completa en su variedad y sección de frutas también. Y en la bebida puedes pedir vino tinto, blanco, soda
Y por supuesto, el mesero te lo lleva directamente a la mesa. Todos fueron muy amables y atentos con nosotros. Y después de cenar empiezan los shows tanto infantiles como de adultos, con unas coreografías y actividades bastante divertidas para tus niños y para todas las edades. Les compartimos el sonido original de aparte de estos eventos de mucho entretenimiento. Y ya entrada la noche nos escapamos hacia la discoteca llamada Life del hotel y disfrutamos la alegría del ambiente y pasamos una noche súper divertida. Y ya nuestro tercer día en el resort, al día siguiente nos levantamos muy temprano para ver el amanecer, que es algo que acostumbramos a hacer siempre a donde vamos, ya que es una de las cosas más espectaculares de la naturaleza, y ver los matices de colores que se dibujan en el cielo, tomar muchas fotografías y video, y por supuesto los atardeceres siempre que nos sea posible. Queremos a todos particularmente recomendarles el omelette, tanto vegetales como el de jamón con queso, que fue excelente, y la avena caliente, también los cereales, las ensaladas de fruta con yogur, todo realmente muy bien preparado, a total satisfacción. Queremos aprovechar para agradecerles a toda la gente de servicio del resort que siempre nos atendieron muy bien, con una sonrisa y deseo de complacer al cliente en lo que necesitáramos. Y decidimos en este segundo día en Playa Blanca Beach Resort ir a la piscina o laguna, que como les mencioné es la más grande de Latinoamérica, ya que es tan grande este proyecto y con tantas cosas que visitar que no nos podíamos perder de disfrutar este lugar tan único, el cual el resort tiene ese servicio de transporte gratuito que lleva a los turistas a las áreas autorizadas para los huéspedes del resort, ya que hay otras áreas exclusivas de esta laguna para residentes de otros edificios que se llama Playa Blanca Beach and Lagoons Residences. En el área de la piscina o laguna puedes llevar a tus hijos y tu familia, ya que el nivel del agua es poco profunda y tiene parasoles y sillas playeras para descansar, y también tiene su propio bar, que aprovechamos y disfrutamos nuestro cóctel preferido, que es la piña colada, y brindamos por los días excelentes que estamos pasando en este lugar, el cual también tiene toboganes para chicos, no tanto para grandes, más que todo para niños, el cual nos hizo un clima estupendo y nos permitió pasar el día completo y relajarnos.
La misma compañía que hace estas actividades subacuáticas también te puede rentar motos acuáticas en el área de la playa y también hace estos paseos en los flotadores llamados bananas, que tienen sus medidas de seguridad reglamentarias con sus chalecos salvavidas en caso de que caigas durante el paseo y no te pasará nada. En verdad es muy divertido. Y para los que deseen una sesión de masaje o una terapia de relajación al lado de la laguna está este spa llamado Khaled, el cual los precios y teléfono de contacto y lo que ofrece este spa se los comparto en esta publicidad que vi en la entrada. Y cuando vengan a vacacionar acá puedan reservar. Y ya al final de la tarde nos fuimos a disfrutar de nuestra última noche en la habitación y prepararnos para el show nocturno de adultos y la cena especial del restaurante El Velero que les comenté anteriormente. Que el tema de dicho show fue algunos bailes típicos, exponiendo así el orgullo de ser panameño y su rica y variada cultura musical y la alegría que los caracteriza. Algo que definitivamente queremos resaltar de este resort es la cantidad de opciones gastronómicas que después del show puedes tomar, como por ejemplo algunas comidas típicas de Panamá lindamente decoradas, que decidimos probar un poquito de cada uno, como el famoso saú de origen afroantillano que ya forma parte de la gastronomía panameña, y todo el buffet de la cena de la noche que lo sacaron del restaurante y los organizaron en mesas muy decoradas, con un arsenal de comidas súper variado, y sus postres y todo atractivo para que los huéspedes estén completamente satisfechos. También tienes como opción y con reserva anticipada y sin pagar un extra el restaurante italiano y su variedad de pastas, quesos finos y vinos, ensaladas, panes, entre otros. A pesar de todas las deliciosas opciones que les mencioné anteriormente, en nuestro caso ya habíamos hecho una reservación en el restaurante El Velero, que es de comida a la carta más enfocado a comida de mar, que como les mostré al principio del video está justo al frente de la playa, con el sonido de las olas y una brisa marina que te da un toque especial a la velada. Que según nuestro menú disfrutamos de una cazuela de mariscos, un plato llamado pesca del día, empanizada y parrillada de mariscos. Y también puedes acompañar con lo que se te ofrece en la mesa de ensaladas y postres, como también puedes servirte el famoso ceviche de camarones si se te antoja. Y bueno, acá termina nuestra fantástica experiencia en este excelente lugar llamado Playa Blanca Beach Resort. Y gracias nuevamente a todo el personal de servicio de este lugar que nos hicieron sentir como en casa y con una muy buena calidad de servicio. Esperamos algún día visiten estos lugares que ofrece Panamá, ya que hay mucho más por descubrir. Y esperamos nos acompañen a otras aventuras como esta. Apóyanos con una suscripción a nuestro canal, nos ayuda un montón para seguir viajando y compartiéndoles estos lugares y hasta una próxima ocasión.